Irrupciones en el MAC. Arte, ciencia, tecnología y sociedad. Hola, soy Alessandra Buroto del Museo de Arte Contemporáneo y junto a Claudio Muñoz y Mónica Bate te damos la bienvenida a la 6ª sesión de Irrupciones en el MAC. Hoy día conversamos con Daniel Cruz, artista visual y director académico de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, sobre qué significa vivir en red. A partir de su exposición Espesores Tisulares, que se realizó hace algún tiempo en la sede Quinta Normal del Museo de Arte Contemporáneo, vamos a explorar en las obras que instaló en esta exposición y también cuáles fueron las preguntas y el hilván que tejió en esta curatoría. ¿Qué significa vivir en red? ¿Qué significan los cuerpos disueltos, inestables en la era de Internet, donde los datos parecen ser el flujo sanguíneo que nos convoca en esta sociedad de la información? Y sin embargo, ¿qué significa eso en una crisis pandémica como la que estamos viviendo? Para eso nos acompaña Carola Chacón, coordinadora de la sede MAC Quinta Normal y que tuvo a cargo esta exposición de Daniel Cruz. Entonces, bienvenidos a la 6ª sesión de Irrupciones en el MAC. Bien, muy bienvenido Daniel a nuestra 6ª edición de Irrupciones. Hoy día nos acompaña Carola Chacón, además de Claudio Muñoz, y queremos abordar, si pudiéramos, hacer un recorrido de trayectoria, ¿no? Y esto es como tiene doble connotación. Primero porque Espesores Tisulares, que fue la última exposición que realizaste en el Museo de Arte Contemporáneo y que es más que una exposición, es más bien una investigación que articula muchas de tus líneas de trabajo, también fue un fondar de trayectoria, y hay que decirlo, han habido pocos, tal vez tú eres el único proyecto de investigación y luego exposición de trayectoria que el fondar ha aprobado en el área de nuevos medios. No son muchos los proyectos que en esa línea se han desarrollado. Y justamente como lo señala de alguna manera su criterio de selección, toma la propuesta de un artista que es capaz de hacer su propio hilvanaje, ¿no? Entonces, a propósito de Espesores Tisulares, queremos partir preguntándote cuál fue el punto de partida, porque este es como de alguna manera una inflexión. De aquí quizás te van a interesar otras cosas. Pero hay un punto de partida y hay unas preguntas originales que probablemente en tu proceso tanto de formación como de trabajo autoral han ido siendo constantes y nos hacen llegar a estos espesores tisulares. Es una pregunta fundamental por el estar en red, ¿no? Ya vamos a entrar en eso. Lo primero es darte la bienvenida y partir por el siglo pasado, como tú dices. Claro, sí, pues que era el siglo pasado, porque mi relación con las tecnologías es del siglo pasado. Quizás la primera, así como haciendo un recorrido biográfico, la primera experiencia que tengo con la tecnología está en el orden de 2 lugares, ¿no? El primero son los videojuegos, Atari, lo doméstico, digamos, el arcade que llega al living de la casa como primera cosa. O sea, estamos hablando de hace 40 años. Fácilmente. Y lo segundo, como estudiante de colegio, que me gano una beca para estudiar programación, una beca en el colegio. Sí, de haber sido 7º básico. Pero eso es como bien pionero. O sea, tiene que haber sido un pionero. Claro, o sea, era el lenguaje de programación justamente con Atari. Entonces era una cuestión muy, o sea, sin saber nada. Es como, no sé, como que un día llega al colegio y te dice, oye, tus notas son buenas, mira, está esta cosa, una beca, te la damos. ¿Te interesa? Obvio, ¿por qué no? Sin saber muy bien, pero sí saber que Atari era un videojuego y que estaba vinculado en esta cosa, entonces por ahí como que entra, era programación en BASIC, así se llamaba en la época. Entonces, además tenía otro componente que era muy bueno. En esa época vivíamos en el campo, en Lonquén, con los papás, y eso implicaba para mí ir al centro de Santiago solo. Entonces te imaginarás, estamos hablando en los 80, fines de los 80, digamos... La primera fuga. La primera fuga en momentos de tensión de dictadura y volviendo, o sea, entrando a democracia. Entonces era todo un tema como que el niño fuera al centro de Santiago, esto era a 2 pasos de la Moneda, a estudiar programación, a aprender sobre esas cosas, que nadie sabía bien para qué servían, creo, en la época, más allá de los que estaban muy metidos, ¿sí? ¿Y dónde se hacían esas clases de programación? Es un edificio que hoy día está la cosa del libro, ¿cómo es que se llama? ¿Dónde uno escribe el ISBN y todo? Ahí. Entonces, para mí la boca misma del Metro Estación Moneda. Claro, Metro Estación Moneda, entonces era como hacer de partida,
venir de la parcela, ir allá y... De hecho, está la CUT ahí, exacto, históricamente. Entonces era toda una escena para mí como agrandado también, pues, ¿no? Estábamos hablando, yo tenía 11, 12 años. Entonces, en esa época era como una cuestión ya como que me estaba poniendo... Ya no era de pantalones cortos. Entonces era muy, muy entretenido esas dos situaciones. Y eso, bueno, eso queda de alguna forma suspendido un poquito en el aire cuando entro a estudiar arte. Bueno, yo primero estudié arquitectura un año, cuestión que no me satisfizo para nada. O sea, no, me faltaban cosas, me faltaba aridez, digamos. Creo que ese es el punto. Me fue bien, estaba bien, podía seguir, pero hice una jugada ahí que rompiendo esquemas con el papá especialmente, y le dije que iba a entrar a estudiar arte, di la prueba de nuevo, terminé el año y entré a Artes en la Chile. Y ahí entro y era como, ese era el lugar, ¿no? Era el lugar porque era un lugar, hablando de aridez, muy árido, literalmente. O sea, en esa época uno salía de la sala y te encontrabas con el ripio, no como ahora. O sea, el patio era un ripio. Y ahí empiezo a explorar desde un lugar que, o sea, era el lugar para mí. O sea, el campo del arte era el lugar que justamente yo, dentro de toda mi como búsqueda, tenía que ver con justamente explorar material, explorar sentidos de las cosas. Y en ese lugar me encuentro y en algún momento aparecen los computers de mí. Aparecen en escena. En realidad me toca vivir la llegada del primer computador a artes visuales, a ese nivel. Un computador que yo ya estaba, creo que en tercer o cuarto año puede haber sido, no, puede haber sido cuarto año. El último, estamos hablando del año 98, por ahí 99. En esa época ya habían computers en las Encinas, pero estaban en el departamento de teoría. Ahí había un grupo de socios también con los que aprendí algunas cosas referidas a edición digital, páginas web, post estoy hablando, porque cuando llegó este computador lo primero que hicimos, o sea, de partida era un objeto de la época muy extraño, porque no era el computador habitual que todos habíamos visto o que habíamos interactuado, sino era un Mac, digamos, con diseño, con luz traslúcida, y nada, estuvimos 6 meses mirándolo el computador, sin saber para qué servía. Nuestro profesor de la época, el Kiko Zamudio, nos decía, oh, no, esta es una súper buena herramienta, y todos como, pero ¿de qué? ¿Para qué? Así como tampoco había mucho conocimiento ni metodología para aproximarse a esta máquina, ¿no? Entonces un día en estas conversaciones, que eran las mejores clases que yo tenía con el Kiko Zamudio, era cuando salíamos a caminar, ¿no? O sea, él sabe, yo se lo he dicho varias veces, que profesor de aula no es bueno, es profesor de caminar. Salimos a caminar y me dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar un dato, me dice. Hay una cuestión muy, muy interesante en internet que hacen cursos breves. ¿Y cómo es eso? No, tú aprendís solo, así como seguí el tutorial y aprendís solo. Y me tira el dato de un sitio web, no sé si existirá, podríamos chequearlo, no lo creo a esta altura, que era shortcourses.com, ¿no? O sea, cursosbreves.com. Era casi como un llame ya y obtenga. Era el do it yourself de la época. O sea, era el hágalo usted mismo, claro. Era el edupunk, era el no necesitáis nada más que conexión a internet y aprendí solo. Sí. Y yo que venía de una mecánica, o sea, por eso comento también lo de arquitectura, porque yo ahí aprendí un modo de trabajo, que es un modo que tiene una rigurosidad distinta a la del artista, que, no sé, pues, otro dato freak que puede ser interesante. Yo llego a la clase de dibujo del César Osorio el primer año y nos pedía 30 dibujos por semana. Yo venía de una máquina donde hacíamos 400 de martes para jueves. Entonces él me pedía 30 y yo llegaba con 500. O sea, en una semana, y no por un afán como de tener protagonismo, sino porque era la máquina que ya la tenía incorporada en términos de trabajar el croquis y todo aquello. Entonces esa mecánica como de autonomía yo ya la tenía. Entonces al entrar a artes hizo mucho sentido esa autonomía, porque los profesores para mí eran no iba a aprender lo que me querían enseñar en rigor, sino iba a conversar con ellos, es lo que me interesaba. Entonces esa autonomía y ese ripio que había ahí era muy bueno, porque me permitía también como explorar autoaprendizajes. Entonces, volviendo a la historia del fin de los 90, al día siguiente me meto en internet en la escuela, con este internet muy lenta de la época, que era una velocidad maravillosa para uno, y me meto a este sitio, claro, que tiene, digamos, 56 kilobytes, que era maravilloso. Entonces, bueno, pasaban las semanas, los meses, y el computador que nadie ocupaba pasa a ser mi computador, ¿no? O sea, era el computador de Daniel.
a ese nivel. Computador que, por cierto, o sea, yo llegaba a las, no sé, 8 de la mañana y me echaban, porque me quedaba ahí aprendiendo, ocupando, y un día me encuentra, el Kiko me encuentra como enseñándole a los compañeros, hacer Photoshop o algo así, cuestión que yo había aprendido por el short courses. Entonces me mira y dice, bueno, Daniel, sí, como ayudando a los compañeros, como que algo cachó ahí. Entonces también en esa época yo estaba metido y trabajando con la Margarita Schulz, que fue profesora mía y que me invita también a acompañarla en los talleres, que es la asignatura que ella dictaba en segundo año. Y me tocó ser su ayudante por 2 años, ayudante ad honorem. Todavía tengo ese papel que me entregaban todos los años, porque eran cursos anuales además, en donde trabajábamos en base a algunos textos que eran los textos de la época, ¿no? Estamos hablando, no sé, Roman Gubern, en fin, o las publicaciones que también hizo la Margarita, y que empecé a hacer como esta cuestión media rara, como entre medio entre que era estudiante y asistente. Algunos profesores me empezaron a invitar también para, no sé, ayudarle a tomar fotos, apoyarlos, y a mí como me interesaba aprender, entendía la universidad no como un lugar donde yo tenía que hacer lo que me pedían, sino yo armar mi aprendizaje. No sé, los créditos que yo tenía eran, o sea, hacía 10 veces un curso o 5 veces un curso, me daba lo mismo, no iba por la cuestión de la asistencia ni la nota, sino era porque habían cosas que me gustaba aprender. Se puede decir que esto lo has conservado hasta el día de hoy, esto de do it yourself. Sí, tú eres tu propio diseñador de tus propias publicaciones. Sí, eso me encanta. Es algo que no sabía hacerlo y aprendí a hacerlo viendo a otro cómo lo hacía. Me encargaron una vez un libro para una galería privada, diseñarlo, una galería de Alonso Córdoba, y yo me lancé, dije, sí, lo hago. Y contraté a un diseñador para que lo hiciera, o sea, yo le decía lo que él tenía que hacer. Mira, prueba esto, mueve esto acá, hagamos esto. Y mientras él hacía cosas, yo observaba cómo se movía en el software y cruzaba el borde de nuevo de esta cuestión como que era muy abstracta para mí, y el siguiente lo hacía yo, como pudiendo también ir despejando cosas. Me interesa todavía seguir haciendo cosas que no sé, que no entiendo también. Y hay algunas cosas que no entiendo que no me meto mejor. Entonces, claro, volviendo a la época aquella, yo termino la licenciatura y no tenía muy claro lo que iba a hacer ni nada. Estamos hablando ya fines de los 90. Y ahí se me presentaron la oportunidad de incorporarme y apoyar en algunas cosas, y ahí me lancé. Me creí el cuento, como se podría decir, en términos de lo que es la posibilidad de la docencia. Estamos hablando que yo ingreso como ayudante a artes visuales el año 2000, o sea, van 20 años desde que estoy en esa clave. Y términos como de ayudantía anteriores, estamos hablando del 99, 98 creo, con la Margarita y con otros cursos también. Cuéntanos de la Margarita, porque la Margarita... Mañosa la Margarita, vos. Mañosa e icónica, es decir... Yo la tuve de profe. Se le echa de menos en el fondo. No, por ella supuesto. Se retira además en un momento, se retira la docencia en la facultad en un momento en donde esto ya había hecho explosión. Sí, absolutamente. No, una visionaria. O sea, cuando yo te digo mañosa, no estoy diciendo mañosa como el mañoso por mañoso, sino es porque ella también tenía muy rigurosa. Muy rigurosa, o sea, y eso yo lo agradecía mucho. O sea, me interesaban mucho esos profesores que tenían esa capacidad como de llevar a otro lugar el hacer ciertas cosas. Y la Margarita, además, siendo así de rigurosa y así de estricta y mañosa, como te estoy diciendo ahora, también te daba espacios. Entonces, eso para mí estaba bien, porque a mí cuando me apretan un poco, como que no me funcionan las cosas. Entonces fue una buena conversación por un par de años que tuve, y después claro, yo ya me distancié porque me metí en otras cosas, pero sin duda cuando yo te estoy diciendo que los computadores estaban en teoría, en el área de teoría, es porque la Margarita había hecho ese gesto de incorporarlo, porque detectó que ahí había algo que la universidad tenía que involucrarse. Ese es uno de los que puede ser un detalle mínimo, porque hay otros detalles mucho más amplificados, no sé, el mismo magíster de artes mediales, ella es parte del grupo que lo inaugura, es parte del grupo que lo diseña, que lo piensa, es parte también de esta relación internacional que arma con otros para fortalecer, antes del magíster, lo que era el postítulo en arte y nuevas tecnologías. Postítulo de artes mediales, sí. De arte y tecnología. Cosa que yo no lo cursé, porque tampoco iba con el programa como a cuestas, ¿no? Porque ahí también hay una pregunta que para mí saltó
todas las dentro de las primeras. Como que no me compré nunca el discurso de las artes mediales en rigor. Para mí, o sea, yo todavía sigo defendiendo que soy artista visual y no artista medial como algunos ponen, o artista tecnológico, porque para mí la reflexión en mi caso emerge desde las artes visuales. Ahí es donde yo levanto un poco la mirada, desde ahí levanto la mirada, es el cúmulo que me permite como erguirme y decir desde acá estoy mirando las cosas. Entonces, bueno, varios artistas o algunos artistas de la Chile justamente hacen esa reflexión. Es algo que hemos conversado mucho con Mónica Abate también, que ella se define como una artista visual que se interesa en el sonido, y desde su linaje como artista visual, aunque bueno, tú y ella hicieron la especialización en fotografía que ya se había creado y que le permite toda esta otra exploración, ¿no? Más suelta tal vez. Yo fui profesor de la Mona, ponte tú. En eso que te digo, como ese... No fuimos compañeros, pero me tocó participar en cursos que estaban en esta línea nueva, de ella y otros. O sea, hay varios ahí, que incluso algunos que compartimos siendo estudiantes y que quedaron un poco más relegados, o se fueron de viaje y después volvieron. Entonces ahí también me tocó un borde como de doble militancia, por decirlo así, entre estudiante, profesor, estudiante asistente, ayudante, que también es una cosa que me era muy grata, ¿no? Porque finalmente no era una cuestión como del profesor, sino era una cosa de compartir, de explorar. Y bueno, con la Monita hemos hecho un montón de cosas también en el proyectos y ideas, entonces es algo que ha permanecido en el tiempo. Y respecto de, justamente, estás como en esta revisión, también la gestión o hacerte cargo tanto del Magíster de Artes Mediales en su momento, como de su transformación, digamos, su certificación, pero también desde la dirección de investigación en su momento, de investigación y creación, digamos, de la facultad. Y hoy día desde la dirección académica de la facultad, es decir, hay estos 20 años que partieron en esta como contrapunto de ayudantías, exploración, caminatas, meterte un poco en todos lados, hacerte, digamos, de este espacio un espacio entrañable. Ha tenido también, por supuesto, el desarrollo autoral, digámoslo así, y también el desarrollo, no sé cómo llamarlo, académico, pero también desde la gestión académica. La carrera académica que le llaman. La gestión académica, que es hacer que las cosas puedan ser posibles, que en el fondo es generar instancias, liderar procesos de cambio, procesos de expansión, de alguna manera, de procesos de reflexión y de crecimiento, que también eso requiere una mirada osada. Sí y no. Yo trato de no tener una agenda, creo, porque uno también podría ser como de pensar, que seguramente algunos también verán así un poco lo que uno hace, que tiene una agenda y que está cumpliendo como cuotas, y a mí eso no me funciona. O sea, muchas veces me ha tocado tomar roles de liderar algunas cosas y yo he dicho, o sea, si lo hago mal, sáquenme rápido, o sea, por favor, no hay problema, o sea, a mí esto no me define. Con eso estoy diciendo algo que puede ser muy fatal para algunos, que lo diga, que la administración no es algo que a mí me define, o sea, es una consecuencia de. A mi manera de entender, un buen artista puede tener capacidades también en la gestión. Es el primero en gestionar incluso su propio trabajo. Sí. Entonces, en ese sentido, a mí no me asusta inicialmente cosas que no he hecho, y he llegado a tener que tomar algunos roles en algunos momentos también de estos 20 años. Suena como una gran tiempo en verdad, pero claro, es la mitad de mi vida más o menos, un poquito menos, un poquito más, que son cosas que tú llegas a involucrarte, pero no desde un afán de esta idea de carrera, sino desde un lugar como de querer ser partícipe con otros y de trabajar con otros en ciertas preguntas, ciertas cosas que hagan sentido también, que esas preguntas hagan sentido para una comunidad. Me interesa el campo académico porque siento que es un lugar donde uno también puede desarrollar lineamientos que inciden en otros, que inciden también en posibilidades a futuro, no solamente, digamos, de la academia, sino también del campo del conocimiento. O sea, para mí justamente esa relación desde donde uno habla desde las artes no es una cuestión de la observación o del mirar un objeto, no es desde la contemplación. Para mí el arte es un lugar es un campo del conocimiento. Entonces, dicho eso, se empalma con esto otro que tiene que ver con la cuestión más administrativa, más directiva, pero que no es necesariamente el lugar más sexy, podríamos decir. Oye, pero a propósito de sexy, en tu afán de un poco hacer lo que te venga en gana, por ahí por el 2000 hiciste un disco. Ah, sí, pues. Sí. Cuéntanos la historia de ese disco y a ver si podemos escuchar alguno de los tracks.
Pero claro, a ver, dentro de esa época que tiene que ver con la época en que también estaba explorando muchas cosas y viendo para qué servían, es interesante porque claro, volver a los fines de los 90, 2000 es una época en que yo estaba muy como bien probando cuestiones, ¿no? En términos de las materialidades, de qué significaban. Y hay una anécdota que tiene que ver con mi ámbito más familiar. Digamos, mi padre tiene ascendencia parra, por un lado, entonces hay mucha capacidad musical, ¿no? Hay mucho como lo que significa aquello, ¿no? Y yo dentro de mi familia soy el más chico, mi hermano mayor son 10, 15 años más que yo, y mi hermano es un seco de la música, o sea, siempre lo fue, siempre estuvo esa cuestión, o sea, a él le pasaba ahí una ocarina y escuchaba caminando, no sé, Beethoven, y empezaba a tocar Beethoven con la ocarina, o sea, una cuestión de oído, saca canciones solo, o sea, tiene esa capacidad. En mi caso, no está esa capacidad, o sea, cero, negadísimo, cero. Entonces para mí siempre el campo de lo sonoro era un lugar como de atención, de qué significaba y por qué era tan atractivo, pero que no podía yo asirlo. Entonces, estas son reflexiones posteriores, o sea, toda esta narrativa que te hago es posterior, no estaba totalmente claro aquello, pero sí que había una cuestión que el computer me permitía hacer y que era hacer canciones o ritmo o algo. Entonces se me ocurrió, de la época, bueno, lo que escuchaba en la época, no sé, Kraftwerk, entre otras cosas, y como que encontré un software que te permitía hacer audios y distorsionar, y por otro lado escuché un concepto que me gustaba mucho, que era la del el overplayback, que es esta cosa que hacen, que era muy también del fin de los 90, en que habían tipos que en realidad no era su voz, pero imitaban la voz y el que ponía la voz era otro. Una superposición, digamos, de ficciones que permitían una experiencia con lo musical de un lugar muy, muy popero. Entonces me lancé y hice un disco que se llama Overplayback, Sonidos Replicantes, y un nombre bien, bien de película, o sea, mezclando un sampler el nombre. Le hice una carátula, la serigrafié, o sea, hice toda la pega, hice discos, quemé discos, pero claro, nunca se hubo un lanzamiento ni nada de eso. Y la única experiencia en esa época fue participar con el disco en una bienal de la época, que era Bienal de Video, y poner eso en un computador que estuviera ahí y la gente que se sentaba en el lunch de la Bienal podía escuchar. ¿Qué éxito tuvo, qué no éxito tuvo? Ya eso no me pregunten, simplemente con eso yo ya me vi por pagado. Bueno, cuando estaba en eso algunos me decían, ¿y por qué estás haciendo un disco? No, ¿para qué? Yo estaba feliz, pues, imagínate. Entonces era muy, muy divertido para mí esa cuestión, como poder, dentro de la poca capacidad sonora que tengo como de instrumental, poder explorar el sonido. Y de ahí viene toda una secuencia también de acciones y de trabajos que involucran lo sonoro como parte de la experimentación. Tanto así que he participado en varios colectivos que tienen ese norte. Escuchemos un pedacito de un track, no sé cuál quieres elegir. El que ustedes quieran, son todos malos. Vamos con el 3, el playback número 3. Bueno, Daniel, a mí me gustaría que pasáramos como a la etapa de espesores tisulares, que era un poco lo que había introducido Alessandra, y saber, porque bueno, cuando yo estaba como, recibí tu proyecto, este proyecto de trayectoria que mencionaba Alessandra, que era Geometría de la Observación,
y de repente en el camino pasa a ser espesores tisulares, y también es un poquito como una revisión de varias como líneas temáticas o no sé, o varios ejercicios de alguna manera que convergían en tu investigación, y entonces saber un poco cómo se dio ese proceso también. Era una especie como de exposición medio recopilatoria de alguna manera que venía después de un largo proceso. Sí, bueno, a ver, Geometría de la Observación es un proyecto con el que yo gano, es proyecto, o sea, digamos que tiene un origen en una fiebre muy alta que me permitió como desconectarme de todo y estar en cama. Entonces ahí preparé un proyecto dentro del aburrimiento de tener que estar en cama, que finalmente lo mandé a la Bienal de la época como parte del concurso Juan Downey de las residencias en Bahía. Ese era digamos, el premio, una residencia de Bahía. Entonces yo proponía ahí un trabajo de investigación, creación, que estaba en diálogo sobre cierto problema entre los mitos de la conectividad a Internet, entre las relaciones humanas, entre lo afectivo, lo distante, entre cómo funcionan las redes, porque justamente la ciudad de Bahía tenía una particularidad que tenía muchos puntos de conectividad, a diferencia nuestra en Chile, que tenemos 2 puntos de conectividad con la red Globo. Para los que están escuchando, decir que, bueno, que el 97% de la comunicación digital viaja bajo el mar, o sea, no es una cuestión como que uno va, cuando te dicen eso, la nube, eso no existe, la nube no existe, o sea, es una a través ficción. del Atlántico. Es a través del Atlántico. Y en su defecto, que es muy entretenido, porque cuando empecé a investigar, empecé a descubrir varios mitos. Entonces, no sé, la conectividad de Valparaíso es súper precaria, o sea, es una cuestión que es una alcantarilla y que está en la playa Las Torpederas. O sea, ese es nuestro nivel de tecnología por donde viajan los datos, y no solo los datos, sino el dinero, las discusiones. Esto mismo que estamos haciendo ahora está viajando por este universo. Todo tipo de alcantarillas. Por alcantarillas. Entonces me gustaba mucho eso y lo presenté como un proyecto a desarrollar. Gano el Juan Downey, empiezo a hacer este proyecto en Bahía. Era en asociación con el Goethe, con ¿no? Goethe Institute, claro, me reciben ellos. Me acogen de una manera extraordinaria. Sí, recuerdo esas fotografías del departamento. No, maravilloso. Además tocó una época en que ellos estaban remodelando sus instalaciones, entonces me tuvieron que arrendar un departamento que era de casi 200 metros cuadrados, con vista a la bahía, unos amaneceres, atardeceres impresionantes, y además yo pude ir con mi familia, cosa que era muy fundamental. ¿Cuánto tiempo era el periodo que eran 2 meses. ¿La residencia? Claro. Pero por el trabajo yo les pedí hacer 1 mes, porque no podía estar 2 meses desconectado, porque la idea era desconectarse y poder trabajar 100% en este proyecto. Entonces, ¿qué es lo que quiero para sintetizar también y no alargarme tanto? Porque podríamos hablar de geometría de la observación, que es otro campo. O sea, no es que sea otro campo, está relacionado, pero hay una mutación, podríamos decirlo, con los espesores. Era el puntapié inicial de alguna manera. Claro. Ahí yo logré construir y diseñar muchas cosas. O sea, muchos bocetos, muchas pruebas de materiales, muchas entrevistas. O sea, mi jornada de trabajo diaria era muy, muy buena, porque podía estar al 100% dedicado a este proyecto. Entonces ahí quedaron muchas cosas pendientes que no logré desarrollar. Dentro de esos pendientes es cuando yo me conecto con el museo y digo, bueno, tengo este proyecto, lo voy a postular a fondar, se llama Geometría de la Observación, Final Stage, que le pongo ese nombre porque me había tocado hablar sobre él hacía 1 año, 2 años atrás, y le había puesto como First Stage, como el primer escenario. Entonces dije, bueno, esta cuestión hay que cerrarla y empezar con algo. Entonces este es el Final Stage, el último escenario. Así es como se los presento a ustedes, pero en el proceso, después de la obtención del fondo de trayectoria de nuevos medios, me empiezo a dar cuenta que hay otra capa que no estaba bien resuelta, y que es necesario pegar un giro, ¿no? Hacer un giro dentro del sentido del mismo proyecto de la investigación, y que el nombre, como también quizás parte de las definiciones, no eran muy precisas. Digamos, la primera geometría es más bien como un campo de especulación sobre la relación entre imagen, dispositivo y data. O sea, esa era la triada que trataba de articular, y me doy cuenta que es necesario hacer otra observación, y que tiene que ver con un concepto que me aparece en una reunión con gente de anatomía, del médico legal de anatomía forense, en donde ellos comentan sobre este término, los espesores tisulares, que es la manera de identificar un rostro. Es anatomía forense, y que por medio de técnicas escultóricas se logra definir un rostro, por medio de la genética, la ubicación de ciertas cosas. Entonces el cráneo pasa a ser un detonante de cómo sería su fisonomía, de cómo sería su rostro. Cuando escuché eso, me fue como, esta cuestión es esto es lo que estoy haciendo ahora en realidad,
tomo notas rápido mientras estaba en la reunión, y digo, aquí hay un punto que tengo que observar, y ahí es donde se cambia el nombre, y ahí es donde, claro, saco un poco el piso inicial del proyecto, y toma este giro hacia este nombre de espesores tisulares, que de nuevo es un robo de otra disciplina para tratar de referirme a algo que era lo que yo estaba observando y desarrollando, porque ya no era solamente esta triada, sino también tenía que ver con otras definiciones, como, no sé, un par de obras que son claves para entender esto, que es traza, ¿no? Que es una construcción que tiene 3 cuerpos principalmente, que definen un poco esta obra y que tiene que ver con este estado de relaciones entre lo que es vivir y también dejar huellas digitales, ¿no? Uh-huh. Esto específicamente con el caso de los vouchers del metro, que tienen una identificación, y tú con esa identificación tú puedes saber lo que la persona ha hecho en los últimos 90 días. Entonces me empecé a dar cuenta que, claro, que habían otras cosas que no necesariamente tenían que ver con lo otro. Me parecía necesario hacer este giro, como un giro argumental, por decirlo así. Estas son cosas para uno, ¿ah? O sea, yo no sé si hoy día lo puedo decir, pero nunca antes estaba esa cuestión. O sea, uno lo pone en escena después, pero son giros que uno va haciendo sentido, si al final tiene que ver con eso, con que a uno le hagan sentido y quizás a alguien más en el futuro, pero yo no estoy pensando en el espectador ni en lo absoluto. O sea, ahí hay otro giro también, digamos. Entonces, esta modificación argumental me dio otro impulso para hacer otras cosas, para implementar otro tipo de instalaciones. No sé, estoy pensando en Video Faro, que es una instalación que me encanta y que resuelve de manera muy simple algo que siempre he pensado y que siempre he tratado como de relacionar, que es la proyección con la superficie arquitectónica, pero no desde el punto de vista de un mapping, sino más bien de una cuestión más cinética, móvil, precaria, similar a un faro que está recorriendo un punto en el territorio, pero que además proyecta imagen. Entonces ese como collage, ese anclaje, claro, me permitía como entenderlo desde otro lugar, lo que estaba haciendo. Y que al menos en la sala en la que estaba exhibida esa obra también le daba como cuerpo a la arquitectura. Claro. Como a la arquitectura del edificio. Claro, además que es un video que a mí me gusta mucho, porque es un video, ese video recoge una parte del trayecto entre el límite entre Chile y Perú, que es la vista desde el tren Arica-Tacna, y que es una desolación tal que es bien impresionante, pero que tú no sabes dónde está el borde, dónde está el límite. En realidad es una zona difusa. Entonces, digamos, en términos también de contrapunto de la visualidad de ese video, más esta cuestión cinética del faro, a mí me calzaba perfecto, porque además activaba la arquitectura, en este caso, de esta sala, que podría ser otra también, de una manera muy atractiva, ¿no? Y la dinamizaba dentro de la quietud de la pérdida que hay ahí. O sea, hay un horizonte, y tú avanzas, pero estás en el mismo lugar. Es como rara esa cuestión. Bueno, entonces, justamente claro, tú mencionas explícitamente que espesores tisulares te interesaba como articular distintos cuerpos, distintas materias. Bueno, y eso va tomando expresión, video, fotografía, instalaciones, es decir, una serie de categorías que ya conocemos, pero lo que resulta más interesante es el relato, que tal vez se hace conciencia después, pero por supuesto hay una planificación, el relato que va hilvanando. Si nos pudieras comentar cuál es ese hilván, qué es lo que estabas y de qué te valiste, de qué materialidades te valiste para situar, porque tanto la fotografía y el video apela a una especie de dislocación de los materiales, que es muy propio del arte contemporáneo, pero también situar, ¿no? Situar en aquellos territorios que alguna vez hablábamos de los territorios inusitados, y esos territorios que son como difusos, en lo que estás hablando de la costa, de las líneas limítrofes, pero también poner cuerpos que no están evidentemente requeridos ahí como cuerpos humanos, sino como otro material, y eso valiendo un problema muy actual, que es un problema muy actual. Entonces, antes de llegar a esta noción de la red, ¿no? Que es lo que nos encantaría conversar también en la última parte del programa, es, bueno, acá hay una serie de otras corporalidades, de territorios, y también hay este hilván que trae otros trabajos. O sea, digamos, los trabajos que están ahí fueron de alguna manera especialmente concebidos pero arrancan, yo estoy acordándome de Océano 1 centímetro de profundidad, por ejemplo, que tuvimos en Salanilla,
en el museo hace algunos años atrás, que por supuesto trabajaba sobre la información casi aleatoria y la escritura, el gesto de la escritura, de nuevo la corporalidad, porque era un pequeño robot, ¿no? Que tenía casi como un dedal y escribía con una sinuosidad poética extraordinaria, es decir, ahí había una corporalidad muy presente y había también una pregunta por la identidad, ¿no? Había un material humano que estaba detrás, pero que era traído por un artificio, por un artefacto, que eran también las redes, pero había un cuerpo ahí. Entonces, de alguna manera, ese cuerpo o los cuerpos están, cuerpos tecnológicos, pero que no son el cyborg necesariamente, es otra poética. Cuéntanos un poco de Silván, que tenía... hay varios lugares donde podría aproximarme. Estoy tratando de pensar cuáles son los más como precisos. Pero creo que hay una cuestión que a mí, digamos, transversalmente siempre me ha interesado y que es esta vinculación entre lo material y lo inmaterial, ¿no? Ese para mí siempre es un punto como de incesante obsesión, si podemos decir. ¿Cómo se relacionan, ¿no? ¿Cómo se relaciona lo analógico con lo digital, que podría ser otra forma de verlo? ¿Cómo se relaciona la ficción con lo real, que también sería otra forma de decirlo? Pero la precisión en este caso, y creo que la clave para entender también un poco esta muestra, tiene que ver con lo material y lo inmaterial. Cuando hablamos de información, cuando hablamos de datos, me interesa ver el otro lado de la corporalidad de aquello. O sea, tú hablas de océano centímetro, ahí había una observación bien puntual que tenía que ver con el grano de arena. Y eso de alguna manera también continúa acá y que tiene que ver con el grano de arena también es información. De hecho, en el libro, después hablaremos quizás de aquello, el grano de arena tiene varias imágenes que yo he podido hacer a partir del microscopio electromagnético que hay en la Universidad de Chile, de poder adentrarme en el grano, qué es lo que hay ahí, cuál es lo que hay como de sustento. Además, el grano tiene como contraparte, o sea, su componente, uno de sus componentes fundamentales es el silicio. Y el silicio es parte de las computadoras, es parte de toda la electrónica fundamental, ¿no? Que de alguna manera es parte tangible de esta virtualidad, de esta cuestión de lo binario. Entonces, claro, hay una manera de aproximarse a esta expo que tiene que ver con esta manera de ponerse en escena de lo material y lo inmaterial. Lo material luz, material ferrita, material, digamos, la arena, estas cosas están presentes, o sea, son clave, agua, son cosas que están ahí como elementos no solamente materiales, sino como elementos poéticos, porque finalmente esa es la observación que hay detrás de esta capacidad poética que tienen estos materiales y que me permiten también experimentar y explorar otras formas de hacer representación aquello que está en esta ambigüedad de lo digital, de la nube, de lo abstracto de aquello. Y para mí, de alguna manera, esos son materiales con los cuales puede ir el plástico también. Hay harto plástico. Plástico bidón, plástico acrílico, plástico tela. Entonces son materiales que de alguna manera los pongo en diálogo porque son en su capacidad poética para mí, me permiten hacer algo que yo lo denomino como las iteraciones y las aliteraciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una forma también de cómo he tratado de entender un poco mi trabajo. La manera de crear tiene un sistema de trabajo donde voy iterando formas, ¿no? Muy casi como una estructura programática de programa que se va revisitando a sí mismo. Encontrarás en algunos casos obras que tienen versión 1, versión 2, pero también tiene que ver con un modelo de trabajo que en algunos momentos comparto autoría con otros, o coautoría, por decirlo así. Estoy pensando en el mural que hice en el museo que lo hicimos con Nico Orellana, que tiene otra historia de ese trabajo, que siendo él estudiante y yo su profesor, buscamos un día para trabajar juntos y yo tenía esta idea de una máquina que imprimiera con spray en el suelo y él después hizo otra versión que es la que va al muro, pero finalmente es un trabajo colaborativo, digamos, tanto de él como mío, y nos acompañamos en eso. Entonces, digamos, la lectura que permite hacer esto de la iteración es poder hacer este ejercicio iterativo muy casi del computín incluso, ¿no? Ustedes saben que los programas iteran y se repiten y se van depurando. Y el otro lugar es la aliteración, que es más bien una figura retórica o poética, si querés, ¿sí? Que es una reiteración, pero que deviene una otra cosa, ¿no? Una especie como de juego de palabras también, ¿no? Que podría ser un juego de palabras que se va reiterando y se va desvaneciendo en sí mismo al ser reiterado. Y tengo la impresión que en estos dos lugares, la iteración y la aliteración, yo puedo como construir y jugar con estas estructuras más basales. Entonces, de alguna manera está lo material, lo inmaterial, pero también está esta otra estructura programática que me permite como ir dibujando, proyectando y haciendo sentido lo material, lo inmaterial
y la relación de estos, ¿no? Ahora, en términos como de organización del montaje, el museo no fue pensado como un lugar donde se iba a disponer las obras, en una cosa así como de van en cualquier lugar. No, fue pensado de otra manera. Fue como, hay obras que fueron hechas para la condición museo, para las características de ciertos muros, para sus dimensiones, para el recorrido global, entendiendo lo siguiente, que la exposición no se trata, o la pregunta que hay detrás de la exposición, no se trata de obras, sino se trata de un continuum. O sea, cuando tú recorres todas las piezas, entre ellas hay relatos, tanto en las fisuras como en los entres, como en los posibles dípticos o polípticos, o sea, entendiéndolo de esa manera, como un políptico. Esa es una buena manera de entender. Esta obra se relaciona con esta, se relaciona con la de al frente, pensando, por ejemplo, Video Faro con La Surófona. Estas dos obras son distinta materialidad, son distinta construcción, una es video, un pequeño robot giratorio. Al frente está lo giratorio, pero está lo giratorio en términos del sonido. En ambas está la comparecencia sobre el territorio. En una el territorio de borde, en otra el territorio de límite. Territorio de borde, amanecer, atardecer, en otro territorio recorrido, tránsito. Entonces son dos obras que son distintas, que podrían jugar solas, independientemente, pero que en la estructura narrativa para el museo comparecen confrontadas por salas confrontadas. Entonces si uno va avanzando en este relato, y vas entrando a ciertos cuerpos, y empiezas, a mi manera de entender, se construye esta mirada más curatorial de mi propio trabajo que debería generar en quien recorre una pregunta sobre este campo al cual yo estoy aludiendo, ¿no? Campo que tiene que ver con el explorar la noción de estar en red. ¿Qué significa aquello? Sí, yo creo que eso podría quizás responder, traté de tres lugares entrar a lo que me preguntabas, Alex. Lo material, lo procedimental y finalmente el ejercicio de montaje en el museo. Ahora, tú mencionas justamente el corazón de este recorrido o de esta perspectiva curatorial, que siempre me pareció bien curioso que los artistas sean sus propios curadores. Es una inquietud que me acontece. No porque tenga que las disciplinas o qué sé yo, los campos de expertise, no, eso no me preocupa nada. Me preocupa y me interesa cuando se requiere hacer una suerte de metarrelatos. Y ahí es donde creo que la estrategia del recorrido, que es una de las maneras de entender lo curatorial, empiezan a ofrecer herramientas al artista en términos de metarrelatos. Es decir, es como una especie de construcción de abajo hacia arriba. Y en este caso, además, ese metarrelato habla no solamente en términos metafóricos del sistema o de la sociedad de la información de Frentón, sino además habla de una suerte de red densa, de interconexión, pero que no es una red solamente de contacto o de convivencia, es una red que está sometida a todo, podríamos decir, a la relación entre los sistemas complejos, como tú bien señalas, la máquina o las máquinas en su despliegue y la otra maquinaria que es la maquinaria del control, la maquinaria de esta especie de invasión de lo digital, ya no solo como cultura digital, porque creo que ya estamos metidos en eso hace rato, sino como la intromisión en las subjetividades. Ya no es solamente vernos en una era de interconexión global a través de ciertas herramientas digitales, sino además la modificación del propio estado humano. Entonces, la pregunta es, ok, si a partir de este recorrido sinuoso, poético, lo que está detrás también es este tremendo ladrillo, que es como entre horror, es un oxímoron, digamos, acá hay un horror también, pero tampoco te interesa lo lastimero de ese horror, como que es rescatar aquellas otras especies de focos de luz que el mismo horror arroja, digamos, en esto del sistema en red, ¿no? De estar en red. Sí. Después preguntaremos por la pandemia en eso, que creo que puede haber acelerado o puesto las cosas desde otro lugar. Pero primero, ¿qué es estar en red? Bajo espesores tisulares. Esa es una pregunta que atravesó tanto la investigación con la parte de creación, ¿no? O sea, cómo no despegarse de esta cosa, ¿no? De esta pregunta que tiene que ver qué significa aquello, en tanto que cuando tú empiezas a ver números sobre esto, dices, bueno, hay un 60% del globo conectado a la red. O sea, eso es un dato de realidad impresionante. Mientras todos estamos arriba del balón conectados, digamos, hay un 40% que no está en eso. O sea,
¿Qué hace? ¿Qué mundo es aquel? Claro, o sea... ¿Cómo es el mundo aquel? Pero pareciera ser que nosotros, bueno, nuestro país, que tiene más de un celular por persona, Claro. está en otra clave, pero también es interesante ver esas otros lados, o sea, las dos caras de la moneda, ¿no? No necesariamente por un ejercicio como lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, no ese binomio, sino para tratar de descubrir realmente qué es lo que hay en esta jugada. O sea, ¿por qué el cableado submarino tiene un correlato con las economías? Digo, ¿por qué cuando China hace un tratado de comercio impresionante con Chile dice, próximo año tenemos un cable que nos conecta? ¿O por qué Cuba, la única forma en que tiene internet es por una conexión, por un cable conectado a Venezuela? No hay otro. Bueno, hay otro, que es el cable que conecta Guantánamo con Estados Unidos, pero entendemos inmediatamente lo que significan esas dos cosas, ¿no? Lo que quiero decir es que dentro de este proceso también empezaron a aparecer estos aspectos totalmente geopolíticos, claro, económicos, o sea, ¿por qué el dinero? Mientras estaba en Brasil, caí en cuenta de esta cuestión. En Brasil ocupa mucho la tarjeta para pagar todo. Todo lo pagas con tarjeta. El cartão, que le llaman. Sí, ¿por qué hacen esto? Después me di cuenta que llevaban un mes de greve, de paro, los bancos. Pero el flujo económico no era una transacción física. Entonces dije, uy, qué rara esta cuestión. Entonces empecé a a ver, ¿qué pasa con las economías? Bueno, Suecia ya eliminó el dinero. Ok, no hay dinero, todo es digital. Bueno, ¿y qué pasa con esta imagen del dinero bajo el colchón? Como otro lugar, otra caricatura, ¿no? Me gustan mucho las caricaturas porque las caricaturas permiten también como evidenciar cosas que están ahí, que son como, sigamos preguntándonos por aquello. Entonces empecé a darme cuenta que, claro, la desaparición de lo físico del dinero es porque se necesita que el dinero vaya más rápido. Y la única manera de que vaya rápido, o sea, que los flujos económicos vayan rápido, es por medio del dinero virtual, o sea, del plástico. Y eso tiene que ver con cuando tú empiezas a observar cuáles son los países que están en esa, es impresionante. Justo en esa época estaba desapareciendo la moneda de 5 pesos en Chile, claro, pero el análisis ahí era que la moneda de 5 pesos costaba 17 y la de peso 8. O sea, esas ridiculeces también como para hacer desaparecer el dinero. Pero mientras estaba en eso, miraba por el balcón en Bahía y veía un pescador artesanal a las 5 de la mañana con su bote, ¿no?, arando el mar. Este loco... Mientras había un flujo de datos. Claro, y dentro de esta economía de lo virtual, él físicamente está ejerciendo esta búsqueda de camarón, de peces, anda a saber tú. Cuando los va a vender, física, ¿cómo los vende? Hay un mercado chico. ¿Qué pasa con ese mercado? Desaparece, porque no está agenciado. Entonces empiezan a aparecer las agencias, empiezan a aparecer todas estas otras cosas que uno empieza como, wow, ¿qué? Como que estos mitos y estas caricaturas se empiezan a poner más densas, ¿no? Como más espesas. El horror, que digo yo. El horror que dice. No sé, en entrevistas me junté con gente de redes de una universidad, de la Universidad Federal de Bahía, a conversar sobre estas cosas, sobre las redes. Entonces la primera persona que converso es un geólogo y me dice, ¿pero por qué estás investigando esto? ¿Por qué te interesa? Así como, si lo único que yo necesito es que vayamos rápido, me dice, y estar conectado, porque mi investigación tiene que ir rápido. Ok, sí, ¿no? Después me hablo con otra persona que trabaja en redes realmente, que sería como el Reuna nuestro, ¿no? Uh-huh. Es la red académica. Uh-huh. Y se les sale una cuestión que ya la encontré ya en las conversaciones, ¿no? Que tú empezás, bueno, tú que eres periodista, les sabes, empiezas a preguntar y empiezan a salir cosas que son... Wow, entonces me dicen, bueno, tú sabes que cuando fueron las Olimpiadas, nosotros... Mientras estábamos sigo sirviendo la copa, digamos. Claro. Estoy rellenando. No, claro. Te pongo de comer. Claro. Y documentando todo, porque descubrí también, como en la entrevista, en la conversación con otros, cuando estoy abordando un campo, que aparecen cosas maravillosas, que ahí podemos entrar después en los mitos. Hay varios que de repente son interesantes de hablarles. Pero déjame terminar la historia de la red de Brasil. Me dice, cuando fueran las Olimpiadas, la red académica de Brasil, me dice, es de las más rápidas que tenemos instaladas. O sea, el peer-to-peer, toda esta cosa que conocemos de las redes académicas, ¿no? Que están protegidas, salvaguardadas, que yo me relaciono con un académico que está, no sé, en Australia y conversamos y nadie más sabe lo que estamos hablando porque estamos en un proyecto alucinante. Pero un protocolo internacional. Protocolos académico, internacionales. De internet académica, para que se entienda. Dice, bueno, cuando fueron las Olimpiadas, la policía montó un canal paralelo dentro de la red académica, en el cual toda esta velocidad que tenemos era para recoger las cámaras de Río y poder tener a todos vigilados. Y yo, ¿what? ¿Qué me estás diciendo? A ver, la red académica. Poniendo cara como que fume lo que me estás diciendo. Entonces, claro, tú dices, bueno, aquí uno rápidamente puede llegar a una cuestión que es decir,
bueno, el conocimiento, esta capacidad de investigación universitaria, académica, es el polón de entrada para el panóptico, ¿no? Claro. O sea, invirtamos porque necesitamos ampliar el conocimiento, necesitamos construir nuevos y los desafíos científicos, las vacunas, pero detrás lo que venía era el bloque de ciberseguridad de la vigilancia. De la vigilancia. Y como están tan metidos en la cuestión, no la detectan, no saben lo que están diciendo. No sé, otro punto, conectividad local. No voy a decir el nombre para que no quede. Pero en una conversación con personas de acá, de Chile, les empiezo a preguntar, porque el mito de dónde está el punto de conectividad en Arica, ¿no? No lo encuentra fácil. El de Valparaíso es fácil. Está casi como señalado, usted está sobre la fibra óptica. Además hay toda una anécdota además de cuando conectaron el cable, que salió el buzo con el cable cantando como Pavarotti. Son puras historias muy interesantes también, que son como bastante ricas, digamos, en la paradoja que hay detrás. Claro. Entonces me dice, no, pero, y yo le digo, bueno, entiendo la seguridad de estos lugares, porque se hubiera un ataque terrorista o alguien se hace el chistoso y pone, o sea, nos quedamos sin flujo monetario. Y me dice, sí, pues, pero también tenemos un tercer recurso. Y yo, ¿ah? ¿Cuál es? No, es la Brigada Corte Cero. Brigada Corte Cero, ya me imaginé como una imagen hollywoodense. Me dice, no, es un grupo de personas que recorren la cordillera vigilando que el cable físico, el que no va bajo el mar, que cruza la cordillera y que va a Argentina, en el caso que se caigan estos 2 puntos, por ese cable conectamos al resto del mundo. Por lo tanto, no se nos va a cortar la información. Y yo, interesante esta cuestión. O sea, tenemos un grupo de personas recorriendo el territorio, vigilando que el agricultor que planta papas, la integridad del cable. Con el chuzo o con el arado, o que un árbol que por un choque no corte ese cable. O sea, esa imagen me parecía muy interesante dentro de la fragilidad de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, la fragilidad de los datos, de las hiperconectividades. Hoy día toda esta telemática, telepresencia, ubicuidad, Brigada Corte Cero, es como interesante estas cuestiones. O sea, necesitamos un apoyo material físico, sí. Entonces, esas cosas son para mí muy, muy interesantes como de poder observar. Las paradojas, ¿no? Claro, por supuesto que esto no está en una instalación traducido, no hay una, ¿cómo decirlo? No hay un análogo de eso, pero todo eso me lleva también a poder transitar sobre aspectos que tienen que ver con la conectividad y cómo disponer ciertas instalaciones que son reactivas o que ponen en cuestión cierta actividad nuestra en la ciudad o en el territorio. Sí. Y un poco también pensando a partir de lo que tú estás comentando y volviendo a nuestra coyuntura de la pandemia, bueno, es evidente pensar que hay roles políticos de la información, pero también hay fenómenos culturales que tienen que ver con... Nadie nos está obligando a usar la Internet. Estamos vorazmente tomados del Internet para mantener las corporalidades, aunque sabemos que estamos renunciando a mucho de lo áptico que implica la corporalidad real. Entonces estamos recortando no solamente la experiencia cognitiva, a pesar de que hablando como ahora mismo podemos estar muy cercanos, pero hay una información que no es la data, es otra información que solo es posible a partir de lo áptico, a partir de la percepción de la proximidad física. Y entonces hay un rol político en la administración, en la gestión de la información, que no es solamente lo obvio del dato de diario de todos los días, por ejemplo, de los informes sanitarios sobre la pandemia, es mucho más que eso. Sin embargo, nos reduce y nos recorta, nos pone a todos en una especie de focus. Y pareciera que la pandemia es el guión global. En un sentido, claro que lo es evidente que lo es. Nos está ocurriendo por primera vez en la historia un fenómeno a nivel planetario. Eso es inédito en la historia de la humanidad. Pero sin embargo, el relato que hay ahí, el guión que hay ahí, siempre va a ser un recorte. Por lo tanto, no tenemos al mismo tiempo ni la más remota idea de cómo es que se está viviendo la pandemia en lugares como África, porque no es parte del guión. Por lo tanto, sigue siendo un rol político de la información. Sí, claro, ahí hay un tema con lo de la información. O sea, ahí podríamos meternos y desarrollar varias líneas, ¿no? O sea, pensando también en ciertos libros que andan por ahí que son muy, muy interesantes y que de hecho están citados en algunos artículos o textos que son parte de la compilación de espesores tisulares, ¿no? El triunfo de la información es uno de ellos, de César Hidalgo,
O sea, él tiene una mirada que a mí me parece bien interesante, digamos, cómo analizar el problema de la información, qué significa aquello hoy. Y sí, sin duda, pues, o sea, hay un texto en la muestra, episodios tisulares, que dice: somos señal y huella, somos traza y codificación, somos emanaciones binarias. Ese texto, que es parte de un mural que se hizo en Quinta Normal, es bastante interesante porque es un texto que a primera vista tú no lo ves, o sea, no lo descifras, pues se ven manchones en el muro. Pero como estamos en una época también donde los celulares nos acompañan para hacer registro y todo eso, cuando tú levantas el celular, en esta idea de la síntesis que hablabas tú, se sintetiza todo esto real y se comprime y aparece este párrafo, este texto. Ahí hay una jugada de nuevo de corporalidad necesaria para también entender ciertas pistas como que uno va dejando en la muestra, ¿no? Hay varias obras que tienen esa, como que aparecen a través de, no aparecen al ojo. De hecho, hay varias piezas de la muestra que son pálpitos lumínicos, o sea, te están zapateando lumínicamente, ¿no? O sea, te están blinqueando. Entonces hay una cuestión con la presencia, con lo físico, que en este caso, para como aproximarme a la exposición, son clave, porque tienen que ver, de nuevo, con el ser y el recorrer y experienciar esta muestra. La experiencia estética, todo lo que tú quieras, ¿ok? Pero también tiene que ver con este acompañamiento que tenemos hoy día, que son desde los celulares, ¿no? O sea, todos estos gadgets que nos acompañan y que activan otras dimensiones, ¿no? De hecho, hay una pieza que tú puedes conectarte e intervenirla. No es una pieza interactiva, como se podría decir. A mí me gusta hablar más de lo reactivo. Son piezas reactivas, ¿no? Como el reactivo químico. Hay algo que está en un estado y viene otra cosa, lo interviene y se modifica y después y vuelve. Pero no es la interactividad, que eso se lo dejo más bien a los diseñadores, a ese campo que es más de interés. Sino son cuerpos y piezas reactivas que se modifican por el otro, por un otro. Y por un otro también que puede estar a distancia. Pero justamente esa pieza a la que me refiero, que es Visual Speech, podían intervenirla desde otros lugares. Entonces eso también hace borrar, digamos, la frontera de la exhibición. El cuerpo de la sala es intervenido por un cuerpo a distancia y el cuerpo a distancia es parte de. Entonces, y esos diálogos son bastante interesantes para mí cuando hablamos de esta cuestión también, digamos, de la síntesis, de cuánto sintetizamos y cómo podemos también, digamos, cuál es el factor poético que hay detrás de aquello. Digamos, esta frase que para mí es clave, el señal y huella, somos traza y codificación. Imagínate, la palabra traza hoy día es una palabra que pareciera ser que nos va a salvar de la pandemia a nosotros, porque si nos trazan, si estamos trazados, van a saber la salvación, ¿no? Entonces hay elementos, digamos, que se vinculan y que aquí podríamos poner otro concepto más, como para complicarlo, que es la del ser cíbrido, el cíbrido, que es un ciberhíbrido, un hibridaje entre cyborg y material, y que tiene que ver con una imagen que, claro, que ya está datada más o menos 20 años y que habla principalmente de esta vinculación entre lo digital y lo analógico, como en este campo un doble campo. No somos solo una cosa, somos también somos binarios. Tenemos esa cuestión, digamos, de lo digital detrás. No solo somos cuerpo, también somos avatar. Relaciones. También, claro, o sea, somos relaciones. Claro, hay un campo relacional ahí bien interesante que está. Y justamente con lo maquínico, nuestra Dana Haraway fue muy explícita en eso. Claro. Justamente antes de la reflexión del tecnofeminista, la Dana estaba justamente hablando de esa relación interespecie. Claro. Con esas otras... O sea, hay un cruce ahí que es bastante interesante para mí, que es atractivo de explorarlo. Y que, o sea, cuando tú dices desde el 2008 ya hay más cosas conectadas a Internet que personas, o sea, ¿qué estamos diciendo con eso? Que hemos avanzado en el desarrollo y bla, no sé qué. Claro. O estamos diciendo, bueno, tenemos esta doble militancia, por decirlo así. Somos esta doble lectura también, ¿no? O sea, no somos ajenos. A mí todavía me impresiona cuando el celular me dice que yo llegué a casa, o que voy a salir y que son tantos minutos para llegar al lugar del trabajo. Todavía me impresiona esa cuestión. Yo nunca le he dicho al celular que me diga eso, pero él sabe que de lunes a viernes voy a tal lugar. Y me dice, actualicé el posicionamiento de estacionamiento. Cuando le dije yo a este artefacto que, bueno, muchas otras historias, podríamos también referirnos a Edward Snowden y cómo él revela toda esta situación de la televigilancia y que tiene un texto maravilloso. De hecho, yo lo ocupo como una cita dentro de la exposición, ¿no? Y que está referido a la privacidad y que hablar de privacidad hoy día, ¿qué es? O sea, hoy día que el espacio pantalla es el nuevo lugar.
O sea, ya lo era de alguna manera, pero hoy día es la manera donde están nuestros afectos, donde están nuestras relaciones, es el espacio pantalla. Yo estoy en sus casas, ahora ustedes están en mi casa, estamos compartiendo espacio. Claro, ahí está ese otro espacio. Y donde se comparte además como un espacio íntimo que no necesariamente antes estuvo abierto. Absolutamente. No, porque había espacio, exactamente, había espacio de comunicación. Exacto. Claro. A distancia, todos los presets que teníamos los bajamos y ya da lo mismo. Así, exacto. Sí. Como que la exposición es un poco mayor y sin embargo no hay una relación corporal de por medio. Claro. Pero se vuelve incluso impúdico. Exacto. No, claro. Es como me acuerdo de algo que me pasó, me acordé ahora, como para aplicar la sensibilidad de un niño, ¿no? No la de uno que ya es mayor. El 2008 me tocó estar afuera de casa por una residencia en Nueva York. Y estábamos al mismo horario con Chile, entonces yo en esa época tenía una pequeña, una hija, la Sofía. Y entonces nos contábamos a las comidas. Y se abrían las pantallas en Chile, se abrían las pantallas en Nueva York y compartíamos mesas. Tomábamos desayuno, comíamos. Todo bien al principio, pero como al mes y medio, un día me dice, papá, extraño tocarte, ¿no? O sea, te remece, po. O sea, te dice, no, está todo solucionado, telemática, conectado. Claro. O sea, ¿dónde cae esa observación de un niño? ¿Cuál es el lugar de aquello que uno cree que salvó el checklist de los afectos con estar conectado asincrónicamente? O sea, sincrónicamente y asincrónicamente, ¿no? Son esas cuestiones que uno hay que detenerse ahí, ¿no? Es que al final ahí uno se pregunta como ¿cuál es la conexión? Como un poco lo que decíamos antes, de alguna manera mentalmente o en términos como lógicos estamos conectados en este momento, pero hay toda una corporalidad que no vemos y que por lo tanto hace que haya una disociación. O sea, estamos separados, estamos divididos entre nuestro cuerpo y nuestra mente también. Podemos conversar, podemos dialogar, sin embargo no estamos juntos. Y podemos tener afectividad y podemos estar juntos en un plano, pero la identidad está disociada. De alguna manera hay una adaptación tremenda, una capacidad de adaptación enorme. Y nos adaptamos con una velocidad salvaje. O sea, nos vamos a quedar convertidos en un bit rápidamente. Unos más que otros. No, por supuesto. Uno más que otro. Por supuesto, pero hay una cuestión ahí, o sea, quizás para nosotros esto no es tanto el tema hoy. Digamos, lo que estamos discutiendo es un tema que lo podemos conversar, pero yo me pregunto a mis hijos en 15 años más, ¿cómo esta experiencia? Yo partí contando mi experiencia de los 12 años, que iba al centro. Esta experiencia para ellos, ¿qué va a significar? Como en capacidad creativa, en capacidad de conocimiento, desarrollo, para bien o para mal, ¿qué va a significar aquello? O sea, exacto, tenemos mucho que preguntarnos todavía, que seguir como atentos y observando, ¿no? ¿Cuál va a ser la huella de eso? Pues, ¿cuál va a ser la traza que va a quedar de este periodo? Exacto. Y eso es como lo que viene para el futuro. Bueno, Daniel, te queremos agradecer. Ya tenemos que empezar a despedir el programa. Qué pena. Podríamos quedar haciendo una trazabilidad. Y quedaron tantas cosas que podríamos haber hablado, pero habrán otros números. Bueno, pero habrán otras sesiones. Y nada, agradecerte mucho que hayas como conversado con nosotros y también abrir a la audiencia todo el camino, ¿no? Porque el camino es una ruta que se va armando a lo largo de toda esa experiencia que nos comentaste. Y sin duda la muestra de la que hablamos hoy día, expresiones tisulares, nos propone como nuevas inflexiones. Es decir, justamente, ¿qué va a significar todo esto? ¿Qué va a significar? ¿Cómo se va a rememorar? ¿Cuáles son las marcas que van a dejar en las próximas generaciones? Para nosotros un poco fantasía, es tal vez un poco ciencia ficción, porque lo estamos viviendo desde otro lugar. Lo estamos viviendo ya con el cuerpo como archivo, como decíamos en una sesión anterior, concepto maravilloso. Pero este es un cuerpo archivo híbrido. Además, este es un cuerpo híbrido. Peter Anders. Sí, pues. Sí, es interesante eso que dices, porque el texto que escribió la Vale Montero, a no citarla mal, que es una conversación que hemos tenido también, habla del futuro. Y la Vale Montero dice, parte de su texto, ¿no? El prólogo. Antes el futuro era mucho mejor. Decía en 1929 el comediante alemán Karl Valentin, para describir su época. En eso estamos. Y sí, pues hay que pensar el futuro. Tal cual. Bueno, y antes de terminar el programa de hoy, Daniel, queremos hacer mención y queremos abrazar a la figura también que significó Guillermo Machuca, que acaba de fallecer.
para la comunidad de las encinas, ¿no? Ya que hablábamos al principio de esta comunidad de tantas generaciones, y para nosotros como Museo de Arte Contemporáneo, como un personaje en loop, un personaje que siempre estaba y que fue docente de muchos, que compartió una generación muy intensa con varios, y que además fue incluso hasta profesor de generaciones mucho más jóvenes. Mi hija Carmen, que estudió arte en el Arce, también le tocó ser alumno de Cachuca. Y tú fuiste compañero. No, fue mi profesor también. O sea, me refiero a compañero académico, digamos. Sí, también, pues, o sea, pero el primer lugar cuando conocí a Machuca fue en la escuela. O sea, fue mi profesor en pregrado y en posgrado. Entonces, y después colega y después compartidores de Chimentos. También fue mi profesor. Sí. O sea, esa noticia nos tiene muy apenados, por cierto. Una gran pérdida para nuestra escena. Sí, por supuesto, ¿no? Un personaje muy importante, muy querido. O sea, a mí me tocaba compartir esto. O sea, no soy de su círculo cercano, ni mucho menos, pero nos encontrábamos mucho en el casino a conversar y a dialogar. O sea, el casino era su oficina. Y hartas anécdotas también ahí entre medio. Entonces nos ha tocado duro esta semana a nosotros, porque también partió la Luchita, que también es parte de nuestra como imaginario, ¿no? Entonces, sin duda que estamos tocados en artes visuales, en teoría, las encinas, ¿no? Con esta partida de Machuca. Sí, súper triste. Bueno, hasta la próxima entonces. Sí, un abrazo a todos, a cuidarse. Un abrazo a la comunidad. Sin duda. Irrupciones es producido por la Unidad Media Mac Anilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Conducen Mónica Bate y Alessandra Buroto. Sonido, Claudio Muñoz.